Capítulo 41. Conciencia dividida. El estado actual de Li Yao era extraño. Parecía que la persona se había cortado un trozo de carne del muslo. Esa carne contenía su chakra, y dado que su conciencia estaba fusionada con su chakra, una parte de su conciencia se había llevado con él. Una parte de su conciencia se había separado. Esto era algo que Li Yao no había anticipado en absoluto. Afortunadamente, solo se había separado un pequeño fragmento de su conciencia, no su alma. De lo contrario, el resultado podría haber sido la fragmentación del alma y la muerte instantánea. Ahora, este fragmento de conciencia permanecía conectado a su conciencia central y todavía estaba bajo su control. A través de él, podía sentir débilmente el chakra circundante usando su capacidad de percepción de chakra. Ese debe ser Danzo. Después de pensarlo un poco, Li Yao concluyó que quien había tomado la muestra de tejido era Danzo. No había mucha gente en Konoha con una calidad de chakra cercana a la del tercer Hokage, especialmente alguien que viviera en una base subterránea oculta. Aparte de Danzo, el camarada de Hiruzen desde hace mucho tiempo, nadie más vino a la mente. Además, el chakra que Li Yao sintió en el ojo derecho de Danzo superó incluso al del tercero en intensidad. En el mundo shinobi, el chakra de tal calidad concentrado en el ojo solo podía significar una cosa. Uno de los tres grandes jutsu. El ojo derecho de Danzo era definitivamente un Sharingan. Un Mangekyou Sharingan, nada menos. Si la memoria no me falla, debería ser el Mangekyou de Uchiha Kagami en este punto de la línea de tiempo. Me pregunto, ¿me afectaría un genjutsu de nivel Mangekyou? Li Yao de repente se sintió cada vez más incómodo. No tenía ningún deseo de descubrir por las malas si podría resistir un genjutsu de ese calibre. Por ahora, la prioridad seguía siendo fortalecerse y encontrar una manera de escapar. Laboratorio No. 1. Danzo se acercó a una extraña máquina con forma de erizo, con muchos puertos de inserción largos. Una gruesa cuerda salía de su base. Insertó el tubo de ensayo que contenía la carne de Li Yao en uno de los puertos, presionó el interruptor y la máquina comenzó a girar, cada vez más rápido. Después de 3 minutos, se detuvo. El tejido de Li Yao se había descompuesto en células individuales y se había mezclado completamente con el líquido verde, convirtiéndose en una solución verde pálida y teñida de sangre. El fluido negruzco original parecía haber sufrido una reacción durante el proceso, desapareciendo o transformándose en otra cosa. Danzo llevó el tubo a otra máquina. Una superficie de vidrio lisa y transparente con un panel de luz blanca que brillaba debajo. Goteó 3 gotas de la solución sobre la superficie, activó el panel de luz y brilló una intensa luz blanca. Observó de cerca la reacción de las gotas bajo la luz. Pronto, bajo el rayo blanco brillante, la solución verde pálido perdió color gradualmente y finalmente se volvió completamente transparente. Danzo frunció el ceño. No es una célula especial Kekkei Genkai. Los shinobi con Kekkei Genkai tienen células únicas. Cuando se exponen a luz de alta intensidad en vidrio especializado, sus células muestran colores únicos. Solo las células Genkai que no son Kekkei se vuelven incoloras bajo este proceso. Este resultado confirmó que Li Yao no era un usuario de Kekkei Genkai. Entonces, ¿por qué su chakra podría resistir incluso genjutsu de alto nivel como la técnica de la oscuridad? Solo había una posibilidad. Li Yao, o su chakra, estaba constantemente bajo el efecto de algún tipo de jutsu prohibido especial. Eso solo podría explicar por qué podía resistir el genjutsu incluso en un estado de colapso físico y mental. No es de extrañar que Hiruzen me pidiera que lo investigara. Él también debe haber sospechado esto. Danzo sonrió. Si este fue un efecto de jutsu único, su valor fue tremendo. Después de todo, Kekkei Genkai no se puede copiar, al igual que World Release. Tantos Senju habían muerto, y aún así nada podía ser replicado. Pero si se trataba de un jutsu, incluso uno prohibido, podría ser estudiado y potencialmente dominado por otros. Él, Hiruzen, Rootianbu podrían aprenderlo. Si otorgaba inmunidad a todos los genjutsu por debajo del Mangekyou Sharingan, le daría a Konoha una gran ventaja, no solo contra los Uchiha, sino contra cualquier enemigo que use genjutsu. Sería un jutsu de nivel estratégico. No es de extrañar que Hiruzen se lo tomara tan en serio. Y no es de extrañar que temiera que Li Yao escapara alguna vez. Aún así, Hiruzen no se dio cuenta del poco tiempo que le quedaba al niño. Después de esa brutal tortura, es posible que solo le queden unos pocos años de vida. Danzo volvió a fruncir el ceño. Este chico no duraría mucho más. Tuvo que extraer el jutsu mientras Li Yao aún estaba vivo. Danzo continuó probando la solución celular de Li Yao a través de varias máquinas, con la esperanza de interrumpir cualquier efecto de jutsu que mantuviera su chakra, o al menos descubrir rastros de cómo funcionaba.
Pero incluso después de vaciar todo el tubo de ensayo, no se le ocurrió nada. Danzo salió, dirigiéndose hacia el laboratorio No. 2 para recolectar más tejido, pero a mitad de camino, se detuvo. Hiruzen no sacó nada de él en 6 meses. No va a ser fácil. Y el niño no sobreviviría a otra ronda de tortura. Queriendo preservar a Li Yao para estudios futuros, Danzo decidió posponerlo. Volvería a su investigación sobre el Sharingan por ahora y continuaría estudiando a Li Yao más tarde. Y así, pasaron los días. Durante los días siguientes, una vez que Li Yao confirmó que no se había notado ninguno de los chakras almacenados en sus puntos de acupuntura, reanudó la recolección de chakra mientras continuaba pensando en formas de fortalecerse. Pasó medio año. Konoha año 35, invierno. A medida que la Tierra del Fuego comenzó a responder, las tensiones entre las 5 grandes naciones se intensificaron a lo largo de las fronteras exteriores. En verdad, los 5 países no limitaban directamente entre sí, varias naciones más pequeñas se interponían entre ellos. Todos los conflictos shinobi tenían lugar dentro de estas naciones amortiguadoras. Las tierras continentales no se vieron afectadas, y los civiles comunes no sabían que las aldeas ocultas se estaban preparando para la guerra. Fueron las naciones más pequeñas, encajadas entre los gigantes, las que llevaron la peor parte de la destrucción. Entre ellos, la Tierra de la Lluvia, que limita con las tierras de la Tierra, el Viento y el Fuego, sufrió lo peor. Naturalmente, la Tierra de la Lluvia se convirtió en el campo de batalla más volátil para las aldeas ocultas de Iwagakure, Tsunagakure y Konohagakure. Capítulo 42. El semidios del mundo shinobi. En este momento, en Amegakure, la aldea escondida bajo la lluvia, Salamandra Ans tenía una expresión oscura mientras escuchaba a sus subordinados informar sobre los eventos de los últimos días. Ans-sama, no podemos permitir que las 3 grandes aldeas ocultas continúen causando estragos en nuestra tierra sin control. Solo en el último mes, más de 100 civiles han muerto debido a daños colaterales de sus batallas shinobi. Estas eran personas inocentes de la Tierra de la Lluvia, no hicieron nada malo. Sentados en casa cenando, solo para que un jutsu estilo agua destruya su hogar y les quite la vida. No se les debe hacer sacrificios en las luchas de las grandes naciones. Dentro de su oficina, los 5 subordinados de confianza de Ans tenían la misma expresión. Odio profundo. Odio hacia los shinobi de las grandes naciones que los trataban como nada más que garantía. Ans permaneció en silencio durante un largo rato después de escuchar sus súplicas. Entonces, tomó su decisión. Instruyó a 3 de los 5 para que entregaran sus cartas personalmente a Iwagakure, Tsunagakure y Konohagakure, para que las pusieran directamente en manos de sus respectivos kage. Si era posible, Ans todavía deseaba resolver el asunto pacíficamente. Realmente no quería recurrir a la fuerza, porque nadie entendía el poder de las 5 grandes aldeas mejor que él. En su juventud, había viajado a través de las 5 grandes naciones y otros países pequeños, desafiando a los adversarios dondequiera que iba, entrenando incansablemente para hacer que la Tierra de la Lluvia se mantuviera a la altura de las grandes potencias. Con el tiempo, su fuerza se hizo ampliamente reconocida en todo el mundo shinobi, lo que le valió el título semidios del mundo shinobi. Una vez creyó que ser un semidios sería suficiente para elevar a su tierra natal a las filas de las 5 grandes naciones. Pero al final, la fuerza de un hombre solo podía llegar hasta cierto punto. Era un semidios, no un dios. La Tierra de la Lluvia siguió siendo la Tierra de la Lluvia. No importa cuán fuerte se volviera, su voz nacional seguía siendo débil. Al final, se dio cuenta. Solo criando shinobi más poderosos, aquellos que pudieran estar hombro con la élite, la Tierra de la Lluvia podría ganar la misma posición que las grandes naciones. Y así, durante años, se había dedicado a nutrir a la próxima generación. Y en verdad, estaba funcionando. Gracias a su guía, Amegakure había desarrollado una fuerza considerable de shinobi de nivel Jonin según los estándares de las 5 grandes aldeas, con una base sólida de Chunin y Genin también. Si bien todavía no tenía rival en escala para ninguna de las grandes aldeas ocultas, con su terreno único y su veneno mortal de salamandra, Ans creía que mientras estuvieran dentro de sus propias fronteras, ninguna fuerza podría derrotarlos. Pero ahora, esa confianza estaba siendo desafiada. Esperemos y veamos. Ans suspiró. Como semidios del mundo shinobi, su orgullo no toleraría el insulto. Pero como líder de Amegakure, tenía que considerar la seguridad de su pueblo. Ir a la guerra con 3 grandes aldeas era arriesgarse a la aniquilación, incluso si ganaban. Entonces, si se podía evitar el derramamiento de sangre, lo evitaría. Pero si la guerra se volvía inevitable, Ans no dudaría. Su reputación no se había ganado fanfarroneando, sino luchando en todas las tierras.
Medio mes después. Los mensajeros regresaron con respuestas del Kage de las 3 grandes aldeas. Cada uno de los 3, incluido el tercero Kage, expresó un grado de respeto por las preocupaciones de Ans. Demostró que el poder de Ans fue reconocido por los 5 Kage. Su dominio del ninjutsu, taijutsu, kenjutsu, parpadeo corporal, invocación, elaboración de veneno y experiencia de batalla, Ans no tenía debilidades. Se encontraba en la cima del mundo shinobi. Ni uno solo de los 5 Kage se atrevió a afirmar que podían derrotarlo directamente. Y así, cada uno de ellos, Hiruzen, Noki y el tercer Kazekage, ofrecieron una respuesta respetuosa. Pero, ese respeto solo llegó hasta cierto punto. Ninguno de ellos accedió a la solicitud de Ans de retirar a sus shinobi de la Tierra de la Lluvia. Simplemente declararon que habían ordenado a sus fuerzas que evitaran dañar a los civiles siempre que fuera posible. Si se dañaba la propiedad, ofrecían una compensación. Solo Konoha agregó que si Iwagakure y Tsunagakure acordaban retirarse, inmediatamente harían lo mismo. Pero ni Iwa ni Suna dijeron una palabra sobre la retirada. De vuelta en Iwagakure, esto confundió profundamente a Noki. ¿Qué está pasando con Tsunagakure? Le preguntó a uno de sus Anbu. Reportándome, Lord Tsuchikage. Hasta ahora, no hemos determinado el objetivo de Tsunagakure al entrar en la Tierra de la Lluvia. Noki frunció el ceño aún más. Su propósito al movilizar a los shinobi a la frontera y a la Tierra de la Lluvia había sido llamar la atención de Konoha, creando una cortina de humo para la operación real. Acabar con el clan Uzumaki. Junto a Iwa, Kumogakure y Kirigakure también habían estado presionando a Konoha desde otras direcciones. Todo había ido según lo planeado, hasta que Tsunagakure se involucró. Ahora parecía que Suna también estaba en el plan. Y aunque una cuarta aldea podría ayudar a aniquilar a los Uzumaki, también significaba otra fiesta para compartir el botín. Los 3 originales ya habían dividido las cosas cuidadosamente. Noki no quería otro competidor. Tampoco el Raikage o el Mizukage. Así que la pregunta era, ¿por qué Tsunagakure había entrado en la Tierra de la Lluvia? Nadie lo sabía. Y a Noki no le gustaban los desconocidos. Para evitar ser sorprendido, inmediatamente ordenó a su Anbu que monitoreara cada movimiento que hacía Tsunagakure. Después de que Konoha, Iwa y Suna se negaron a retirarse de la Tierra de la Lluvia, el mundo shinobi se acercó cada vez más a una guerra a gran escala. En este punto, todos sabían que otra gran guerra ninja era inevitable. Ya se estaban preparando en secreto. Y en las sombras del mundo, un anciano observó cómo se desarrollaba todo, especialmente el clan Uzumaki en Usushigakure. Sus ojos, ondulantes círculos de violeta y negro, esperaban su recipiente. Konoha. Todos los shinobi y clanes podían sentir la guerra que se avecinaba. Los alijos de suministros de píldoras de soldado, etiquetas explosivas, kunai y shuriken se estaban llenando rápidamente. Los clanes con técnicas secretas también estaban preparando herramientas y recursos especializados. Todos se estaban preparando para la guerra. Dentro del clan Uchiha, incluso el jefe del clan y los ancianos tenían expresiones como lobos sedientos de sangre. Sharingan carmesí brillante. Todo lo que los Uchiha habían perdido, lo recuperarían en la guerra que se avecinaba. Todos los Uchiha estaban ansiosos por la batalla. Base raíz. Mientras el mundo exterior se preparaba para la guerra, Danzo seguía obsesionado con su Sharingan y sus experimentos en el cuerpo de Li Yao. Pero los resultados fueron decepcionantes. Con su fecha límite de 1 año de Hiruzen acercándose rápidamente, Danzo aún no había descubierto nada de valor en las células o chakras de Li Yao. Ni siquiera una pista sobre por qué su chakra era inmune al genjutsu. En el laboratorio No 1, Danzo miró fijamente un tanque de vidrio lleno de Sharingan y, junto a él, un tubo de ensayo etiquetado como Li Yao. Muestra de células. Observó durante mucho tiempo, sumido en sus pensamientos. Finalmente, suspiró y admitió la derrota. Había intentado todos los experimentos que se le ocurrieron, y no ganó nada. Y por fin, Danzo se dio cuenta. Tal vez no tenía talento para este tipo de investigación. Lo que necesitaba, era alguien con un genio científico real. Ya tenía un candidato en mente. Pero con la guerra acercándose, eso tendría que esperar. Danzo se giró para irse. Cuando pasó por la puerta del laboratorio No 0, lo miró casualmente, y la inspiración golpeó. Si los métodos normales no pueden romper el jutsu que rodea el chakra de ese niño, ¿qué pasa si uso las células de Hashirama, con sus aterradoras propiedades devoradoras? Recordó a aquellos que habían intentado trasplantar las células de Hashirama, cuyos cuerpos y chakra habían sido absorbidos y se habían convertido en árboles. Cuanto más lo pensaba, más creía que esta idea podría funcionar. Capítulo 43. Desarrollo de las cadenas de sellado adamantina. ¿Qué le hizo ese tipo Danzo a mi chakra y células?
Dentro del laboratorio No 2, flotando en el tanque de vidrio, Li Yao podía sentir el fragmento de chakra que Danzo le había extraído, ahora estaba siendo devorado. Un chakra masivo, rebosante de intensa fuerza vital, estaba devorando su propio chakra. Su chakra no pudo resistirlo en absoluto y se consumió rápidamente. Con el chakra desaparecido, la pieza de conciencia fusionada dentro de él pronto también se disipó. Esa fuerza devoradora era demasiado fuerte. Si el drenaje de chakra del sello de los 8 trigramas era como recoger un montículo de tierra con una cuchara, entonces esta fuerza era como una excavadora masiva atravesándolo. Con una fuerza devoradora tan abrumadora, el chakra de Li Yao no tenía defensa. ¿Y ahora qué? Li Yao pensó rápidamente. Si ese chakra entrara en contacto con su cuerpo, se agotaría por completo. Incluso si no lo mataba, perder su chakra significaba que nunca escaparía de este lugar. Tan cerca, solo un poco más. Dentro de uno de sus puntos de acupuntura de chakra, Li Yao estaba en medio de la fusión de las propiedades del chakra del punto de acupuntura y el chakra del sellado de los 8 trigramas, mientras trabajaba en la formación de una nueva estructura de cadena de chakras. Hace medio año, mientras exploraba formas de convertir su chakra en fuerza de combate, finalmente se le ocurrió una idea. Su activo más fuerte era sellar el chakra. Ya sea el chakra del punto de acupuntura o el chakra del sellado de los 8 trigramas, ambos poseían formidables efectos supresores y restrictivos. Quería simplificar este poder de sellado y convertirlo en un arma. Por lo general, el jutsu de sellado requería que el usuario inmovilizara al enemigo antes de aplicar una fórmula de sellado. Si el enemigo se movía, el jutsu fallaría o se volvería ineficaz. Es por eso que el jutsu de sellado rara vez se usaba en el combate estándar. Pero había un clan que había superado esta limitación. El clan Uzumaki. Habían refinado su jutsu de sellado hasta el punto de convertirse en armas directas. El más famoso de ellos fue el adamantino Shealing Chains. Estas eran cadenas de chakras formadas a través de la transformación avanzada de la forma del chakra, dando forma sólida al chakra de sellado. Estas cadenas podían restringir el chakra de un enemigo sin necesidad de inmovilizarlo, simplemente perforándolo o atándolo. Las cadenas adamantinas nacieron del chakra de sellado de Uzumaki que experimentó una transformación extrema. Incluso el 9 colas de cuerpo completo, una vez sellado en Kusina, había sido mantenido inmóvil por ellos. A diferencia del uso posterior de Minato del sello de los 8 trigramas, que no podía suprimir el 9 colas por completo y tenía que contenerlo en una pequeña celda, las cadenas adamantinas eran directas y absolutas. Esto demostró cuán poderosa y efectiva era la técnica, especialmente adecuada para las necesidades actuales de Li Yao. Entonces, Li Yao decidió desarrollar su propia versión. Pero tenía una ambición mayor que la mera imitación. Tenía la intención de fusionar las altas propiedades de unión del chakra del punto de acupuntura con la naturaleza supresora del chakra de sellado de los 8 trigramas, creando un nuevo chakra de sellado con un control superior y habilidades de bloqueo. Usando este nuevo chakra de sellado, le daría forma de cadena adamantina. Li Yao confiaba en que esta cadena inmovilizaría instantáneamente el flujo de chakra enemigo. Desde entonces, se había centrado por completo en perfeccionar tanto la fusión como la formación de cadenas. Para él, no era diferente a desarrollar un jutsu nuevo. Afortunadamente, su capacidad de percepción de chakra era increíblemente fuerte. Al comparar las propiedades de Acupoint Chakra y 8 Trigrams Chakra, desglosarlas y experimentar repetidamente, progresó gradualmente. Ahora, medio año después, estaba a solo un paso de fusionar con éxito los dos en un chakra de sellado mayor que la suma de sus partes. Al mismo tiempo, casi había completado el desarrollo de la forma estable final de la cadena. Aunque parecía una simple serie de formas de U entrelazadas, Li Yao creía que el interior de la cadena adamantina tenía una estructura compleja. Al igual que el Rasengan parecía una bola giratoria de chakra, pero su compresión interna seguía un patrón en espiral hacia adentro muy regular. Sin esa estabilidad, el Rasengan colapsaría, como se muestra en su segunda etapa de entrenamiento, donde incluso una ligera interrupción en el flujo de chakras haría estallar un globo de agua. Lo mismo ocurrió con las cadenas adamantinas. Formar una forma de cadena simple fue fácil. Li Yao podía hacerlo con un movimiento de sus dedos. Pero esos serían frágiles, rompibles con un toque, incapaces de contener algo como el 9 colas. El 9 colas no solo tenía un inmenso chakra, sino que podía cavar trincheras de 6 metros de profundidad en roca sólida con un solo golpe. Las cadenas débiles se romperían instantáneamente. Así que la clave no fue solo formar las cadenas, sino diseñar una estructura interior que las hiciera ultraduraderas. Como no tenía una muestra real de la cadena adamantina para estudiar, Li Yao tuvo que inventarla desde cero.
¿Cuál es el material más resistente? La mayoría de la gente diría acero o diamante. Pero si preguntaras qué tipo de estructura de cadena podría soportar la mayor tensión. La mente de Li Yao imaginó instantáneamente modernos puentes colgantes de cable de acero en las montañas de Guizhou. Esos sistemas de cable, capaces de soportar miles de toneladas, encarnaban la verdadera resistencia de la cadena. Su versión de las cadenas adamantinas se basaría en ese concepto. Un cable de acero comienza con alambres de acero. La resistencia de cada cable determina la resistencia de la base. Múltiples cables de alta resistencia se trenzan para formar un cable. Luego, varios cables se unen en espiral para hacer uno aún más grueso. Esta espiral de 2 capas aumenta drásticamente la fuerza y la flexibilidad. Si es necesario, este proceso se puede repetir, colocando capas de cables cada vez más grandes, pero la mejora central depende de los cables individuales. Para Li Yao, esos cables eran hilos de chakra. Para mejorar la fuerza, tuvo que mejorar los hilos mismos. Después de muchas pruebas, descubrió que si usaba la capacidad extrema de unión de Acupoint Chakra para comprimir y fusionar 10,000 hilos de chakra de alta velocidad, podría crear un cable de chakra único, estable y de alta resistencia. Luego, tomando 10,000 de esos cables y retorciéndolos juntos, envolviéndolos en el nuevo chakra de sellado fusionado para mayor rigidez y supresión, podría formar un cable de acero de chakra más grande. Finalmente, le dio forma de bucles en U entrelazados para formar una cadena completa. Esa sería su nueva cadena de sellado adamantina. La parte más difícil fue el comienzo. Comprimir 10,000 hilos de chakra de hipervelocidad en una sola línea estable usando Acupoint Chakra. Tenía que controlar simultáneamente la velocidad de giro, más rápido que Rasengan, y producir suficiente chakra de unión para comprimirlos hacia adentro. Solo cuando los 10,000 hilos se fusionaron en una línea sólida pudo comenzar realmente la cadena. El desafío no estaba en el control de chakras, pero en resistencia mental. La precisión requerida era inmensa y mentalmente agotadora. Incluso con su alma fusionada con el chakra para mejorar el control, todavía no podía mantenerla el tiempo suficiente para terminar. Ese último paso, aún no podía cruzarlo. Pero, Danzo le daría el tiempo que necesitaba. Capítulo 44. Chakra de liberación de madera. Laboratorio 0. Mirando el tubo de ensayo, ahora lleno de líquido verde vibrante, Danzo no pudo ocultar la emoción en su rostro. Las células y el chakra de Li Yao habían sido completamente devorados por el chakra de liberación de madera de Hashirama. Con la ayuda de una barrera de detección de chakra preinstalada, Danzo había sentido el momento en que el chakra de Li Yao se interrumpió, rompiendo el estado único que lo hacía inmune a la intrusión de Genjutsu. En otras palabras, las células de liberación de madera de Hashirama podrían interrumpir el estado especial del chakra de Li Yao, lo que le permitiría a Danzo usar técnicas de sondeo de memoria de chakra en él. Danzo entendió exactamente lo que eso significaba. Caminó hacia el recipiente que albergaba las células cultivadas de Hashirama, abrió la unidad y extrajo una jeringa llena de la solución celular original de liberación de madera. Laboratorio 2. Li Yao, flotando en el tanque de vidrio, sintió que Danzo entraba con una jeringa que emitía el mismo chakra devorador aterrador que había consumido su fragmento de chakra dividido antes. Sabía que ahora solo tenía dos opciones. Primero, quédate quieto y pasivo. Danzo claramente planeaba inyectar esas células devoradoras en su cuerpo para consumir su chakra. Li Yao tenía dos contadores. 1. Revelar su capacidad para usar chakra de tipo sellador y unir el chakra extraño dentro de su cuerpo antes de que pudiera devorar el suyo. 2. Permitir un breve contacto con el chakra invasor, sentir su transformación natural en ese instante y replicarlo para bloquear sus efectos. El fragmento anterior no tenía fusión de alma y una percepción débil, por lo que no podía analizar el chakra extraño. Pero ahora, con contacto directo, Li Yao confiaba en que podría decodificar sus propiedades y recrearlo a tiempo. Así que la primera opción era viable. Ofrecía una oportunidad de supervivencia. Pero quedaron muchas variables. No sabía si se podía ocultar el uso de chakra frente a Danzo. Si no, ciertamente enfrentaría una vigilancia más dura después, posiblemente más allá de lo que podría soportar. Si eligiera la segunda opción, la resistencia activa, significaría una lucha desesperada por su vida. Pero su jutsu disponible era demasiado limitado. Sin sus cadenas de sellado adamantino perfeccionadas, sus artes de sellado probablemente no podrían contener a Danzo. Y su único genjutsu, Demonic Illusion. Darkness Technique, era una técnica que el propio Danzo conocía, y con un Mangekyou Sharingan en su ojo derecho, el genjutsu de Li Yao no aterrizaría. Por lo tanto, resistirse probablemente resultaría en la muerte.
Consideró todo esto en un instante e hizo su elección. Quedarse quieto y observar. Danzo abrió el tanque de vidrio y sacó el cuerpo de Li Yao. Llevándolo de regreso al laboratorio cero, colocó a Li Yao en una mesa de chakra de metal especialmente hecha. Sonido metálico, los puños pesados forjados con metal de chakra bloquearon las muñecas, los tobillos, la cintura, el pecho y el cuello de Li Yao. La cama y las restricciones fueron grabadas con fórmulas de sellado únicas. Estas fórmulas se extendieron a una enorme esfera de chakra metálico enterrada debajo del piso del laboratorio, formando una enorme matriz de sellado. La matriz tenía un solo propósito: para devorar grandes cantidades de chakra y canalizarlas a la esfera subterránea para su almacenamiento. Un nuevo tipo de formación de sellado. Li Yao inmediatamente sintió el diseño de la cama y la esfera subterránea y el inmenso chakra almacenado debajo. Todavía no conocía el efecto completo, pero eso no le impidió analizar la transformación de la naturaleza del nuevo chakra de sellado. Aunque no estaba en contacto directo, la proximidad le permitió descifrar completamente la naturaleza del chakra en mediodía. Una vez que Li Yao fue sujetado, Danzo formó sellos de mano y levantó el sello de los 8 trigramas de su cuerpo. El siguiente experimento no se pudo ejecutar mientras ese sello estaba activo. Danzo clavó la aguja directamente en la arteria de Li Yao, sin esterilización, sin vacilación. Inmediatamente, Li Yao sintió un chakra aterrador con una capacidad devoradora abrumadora, y células llenas de vitalidad invadieron su torrente sanguíneo. Ese chakra comenzó a devorar su propio chakra al instante. Li Yao percibió la naturaleza del chakra invasor al contacto. Es de demasiado alto nivel, demasiado complejo. Su corazón tembló. La calidad de este chakra era más alta incluso que el nivel de Manjeki, y la complejidad de su transformación era inmensa. Incluso con contacto celular, le tomaría 30 minutos decodificarlo y replicarlo por completo. Pero en ese momento, su chakra desaparecería. Incluso el chakra en sus puntos de acupuntura no resistiría ese nivel de devoración. Y su cuerpo, sus células también se estaban disolviendo. En su condición, no podía durar 30 minutos. Su única opción: exponer la existencia de su chakra de punto de acupuntura. Li Yao se concentró e invocó su Acupoint chakra para unir el chakra invasor, evitando que se extendiera. Un milagro. Incluso el chakra del punto de acupuntura atrapado por fuerzas internas naturales no había podido resistir el chakra devorador antes. Pero el chakra del punto de acupuntura que había desarrollado a partir de esas fuerzas, logró contenerlo por completo. Sin lugar a dudas, el jutsu de sellado era el verdadero pico del mundo shinobi. No es de extrañar que el clan Uzumaki fuera tan temido por todas las naciones. Las técnicas de sellado eran casi inmejorables. Sin la ayuda del chakra devorador, las agresivas células extrañas también se calmaron, ya no atacando el tejido de Li Yao. Está suprimido. Danzo ya había preparado sus sellos de mano, esperando que se drenara el chakra de Li Yao, momento en el que lanzaría el jutsu de la sonda de memoria de chakra. Pero este repentino desarrollo lo sorprendió. Entonces se dio cuenta de lo que había sucedido y estaba prácticamente extasiado. Se resistió a las células de Asirama y al chakra de liberación de madera. Los ojos de Danzo se abrieron de par en par con sorpresa y emoción. Durante años, ninguna persona se había resistido a devorar las células del primer Hokage. Y esta ni siquiera era una versión diluida, esta era la esencia cruda y sin refinar, el chakra de liberación de madera más potente. En el pasado, incluso el poderoso Senju había fallado contra las células diluidas. Pero este niño había resistido lo real. No, tenía que estar seguro. Danzo sabía exactamente lo que significaría si Li Yao realmente se hubiera resistido. Se obligó a calmarse. Tenía que ser una resistencia sostenida, no solo momentánea. Pasó el tiempo. 30 minutos después. En uno de los puntos de acupuntura de chakra de Li Yao, comenzó a formarse un nuevo chakra, uno con el mismo poder devorador aterrador que había invadido su sangre. No, fuerza vital aún mayor. Después de analizar completamente las transformaciones de la naturaleza del chakra invasor, Li Yao lo replicó de inmediato. Lo que descubrió lo dejó asombrado. Este chakra no solo tenía una capacidad monstruosa para consumir otro chakra, sino que irradiaba una fuerza vital asombrosa. Solo crear una pequeña cantidad hizo que cada célula de su cuerpo lo anhelara. Esto debe ser, chakra de liberación de madera. Capítulo 45. Lo resistió. Danzo emocionado. A estas alturas, Li Yao lo había descubierto en su mayor parte. En Konoha, el chakra con una calidad superior incluso al Manjeki Sharingan era raro, solo un tipo se ajustaba a esa descripción. El chakra de liberación de madera. Poseía aterradoras propiedades devoradoras de chakras junto con una vitalidad abrumadora.
Aparte de World Release, Li Yao no podía pensar en ningún otro chakra que tuviera estos rasgos. Danzo había inyectado la solución celular de Hashirama en su cuerpo. Uf, gracias a Dios. Teniendo en cuenta lo temibles que eran las células de Hashirama, Li Yao estaba profundamente agradecido de haber desarrollado el chakra del punto de acupuntura. Si hubiera confiado únicamente en los efectos supresores del chakra del sello de los 8 trigramas, probablemente no habría sido suficiente para unir el chakra de liberación de madera. Solo el chakra del punto de acupuntura, con sus intensas propiedades de unión de chakras, podría sellar y restringir de manera confiable el chakra de liberación de madera y evitar que Li Yao se seque. Jeje. Después del alivio vino una risa de satisfacción. Li Yao no conocía las intenciones exactas de Danzo para inyectarle las células de Hashirama, pero la aparición del chakra World Release significaba que lo había copiado y replicado con éxito. Eso significaba que el problema de su envejecimiento físico ahora podía resolverse. La vitalidad del chakra de liberación de madera lo repondría. Ya no tenía que preocuparse por morir de vejez dentro de 1 o 2 años. Ahora tenía tiempo para vengarse del tercero, y en Konoha. Más importante aún, la aparición del chakra de liberación de madera señaló que Li Yao ahora tenía la base para decir, al diablo con todo. Estaba construyendo la fuerza para derribarlo todo. Todo lo que necesitaba era tiempo. 4 o 5 años, no más, y estaría en la cima del mundo shinobi. Para entonces, tendría mucho tiempo para hacer sufrir al tercero y a todo Konoha. Por ahora, la supervivencia era la prioridad. Solo un poco más, una vez que completó las cadenas de sellado adamantino. Incluso si aún no tenía técnicas de liberación de madera, solo unos pocos jutsu simples usando chakra de liberación de madera serían suficientes para asegurarse de que tuviera la oportunidad de sobrevivir a peligros inesperados. Un poco más de tiempo, y tendría la fuerza para escapar de este lugar. Por ahora, lo que necesitaba era tiempo. Es por eso que, después de formar el chakra World Release, no actuó. Todavía estaba almacenado dentro de sus puntos de acupuntura, indetectable por las barreras de detección de chakra de Danzo. Después de 30 minutos, Li Yao no mostró signos de deterioro y las barreras no registraron ningún aumento en las células de Hashirama o el chakra de liberación de madera. Sin lugar a dudas. Había resistido los efectos devoradores de las células de Hashirama y el chakra de liberación de madera. Danzo ahora podría confirmarlo. Excelente. A pesar de que ya había celebrado antes, el rostro de Danzo aún no podía ocultar su emoción. Hiruzen, realmente eres mi mejor amigo. Gracias por el regalo de World Release, lo aceptaré felizmente para mí. Jejeje. La sonrisa de Danzo se amplió salvajemente. La supervivencia de Li Yao significó que el proyecto de renacimiento de World Release había logrado un gran avance. No tenía idea de qué anomalía en el cuerpo de Li Yao le permitió sobrevivir a la invasión celular. Solo necesitaba entender el principio, para poder replicarlo por sí mismo. Con World Release y un Mangekyou Sharingan en la mano, sería el próximo dios de Shinobi. Convertirse en Hokage sería inevitable. ¿Cómo podría no estar agradecido con Hiruzen por entregarle a Li Yao como un cofre del tesoro? La forma en que Danzo ahora miraba a Li Yao ardía con una codicia no disimulada, tan intensa que Li Yao, sintiendo el cambio de temperatura emocional a través de la percepción del chakra, sintió un escalofrío en su corazón. No sabía por qué de repente sintió tanto peligro, solo que Danzo ahora era aterrador. Li Yao reprimió su impulso de actuar. Paciencia. Sacrificar el panorama general por un momento de emoción sería una tontería. Afortunadamente, Danzo no presionó más. Genjutsu ilusión demoníaca. Técnica de oscuridad. De repente, Danzo rápidamente formó sellos y lanzó el jutsu. Llegó tan rápido que Li Yao casi no reaccionó. Incluso emocionado, Danzo no había bajado la guardia. El genjutsu falló, al igual que antes. El chakra de Li Yao aún resistía cualquier intrusión. Al ver esto, Danzo se relajó y sonrió levemente. Li Yao todavía estaba en estado vegetativo, no se había despertado. Tal vez sea precisamente por este estado que pudo resistir las células de Hashirama, Danzo reflexionó. Satisfecho de que no hubiera ocurrido nada inesperado, quitó las ataduras de Li Yao y aplicó el sello de los 5 elementos inversos en su pecho. La fórmula de sellado negro se extendió por la superficie de su corazón, encerrándolo por completo. Danzo había decidido esconder a Li Yao de Hiruzen. Pero también entendió lo peligroso que podía ser World Release. Si Li Yao se adaptara completamente a las células y obtuviera poderosas habilidades de liberación de madera, definitivamente no seguiría órdenes obedientemente, especialmente dado su conocido odio hacia Danzo y Konoha. Es por eso que el sello de los 5 elementos inversos fue la última línea de defensa.
Si Li Yao desobedecía, Danzo podría activar el sello, revirtiéndolo al sello de los 5 elementos para bloquear todo el chakra y las funciones corporales de Li Yao. Y si Li Yao alguna vez escapó de Konoha, Danzo podría usar el sello inverso para explotar su corazón y matarlo instantáneamente. Pero ese fue el último recurso. Hasta que extrajo los secretos de World Release, Danzo no tenía intención de matar a Li Yao. Con el sello en su lugar, Danzo volvió a asegurar a Li Yao en otra cámara de vidrio llena de líquido nutritivo. El fluido estaba sostenido por un tubo de metal de chakra conectado a la esfera debajo del laboratorio, reponiendo continuamente nutrientes y energía. El chakra sellado en la esfera provenía de Shinobi Road normal y del propio Danzo, asegurando que el laboratorio funcionara a plena capacidad. Con todo en su lugar, Danzo se fue, ahora era el momento de esperar y observar cómo el cuerpo de Li Yao se adaptaba a las células de Hashirama. Tan pronto como Danzo salió, Li Yao reprodujo el chakra de sellado que Danzo había usado en su corazón. Por supuesto, no sabía que era el sello de los 5 elementos inversos, ni sus efectos exactos. Pero una mirada y pudo adivinar. Ciertamente estaba destinado a controlarlo o matarlo. Desafortunadamente para Danzo, no entendía las habilidades de Li Yao. Replicar ese chakra de sellado significaba que Li Yao podía deshacer el sello de su corazón en cualquier momento. Aún así, no lo quitó de inmediato. Eso podría desencadenar una respuesta y alertar a Danzo. Necesitaba tiempo. Pero tampoco podía ignorar el peligro. Si Danzo activaba el sello repentinamente, podría no reaccionar a tiempo. Entonces, Li Yao cubrió el sello con una capa de chakra replicado. Si Danzo lo activaba, el chakra de Li Yao anularía instantáneamente y desactivaría el sello. Con la amenaza cardíaca neutralizada, Li Yao no perdió el tiempo. Reanudó la fusión del chakra del punto de acupuntura y el chakra del sello de los 8 trigramas. Cuando su mente estaba agotada, descansaba y luego reanudaba el trabajo en la estructura del cable de chakra. Una y otra vez. Ni siquiera tuvo tiempo de formar el chakra World Release. Para él, las cadenas de sellado adamantino eran fundamentales, mucho más esenciales para su potencial de combate. El chakra World Release, sin apoyo de Jutsu, era mucho más débil de lo que su técnica de sellado podía ofrecer. Li Yao lo sabía bien. Y mientras se esforzaba por desarrollar las cadenas, el resto del mundo shinobi estaba en crisis. Capítulo 46. El plan loco de Tsunagakure. A principios del año 37 de Konoha, una impactante pieza de inteligencia de la Tierra de la Lluvia se extendió por todo el mundo shinobi. Tsunagakure planeaba desviar el río Arce Rojo hacia la Tierra del Viento. Esta idea escandalosa sorprendió a todos. Especialmente Konoha. Tsunagakure ha perdido la cabeza. No entienden lo que significa desviar el río Red Maple. En la sala de conferencias de la Torre Hokage, los jefes de clan se reunieron para una reunión de alto nivel. Todos y cada uno de ellos estaban furiosos. ¿Es tan importante el río Red Maple? Sentado rígidamente en la última fila, Jiraiya le dio un codazo a Orochimaru a su lado, preguntando torpemente. Orochimaru le lanzó una mirada de reojo llena de desdén, sin siquiera molestarse en explicar nada a un cerebro lleno de nada más que perversión. Jiraiya, idiota, no me digas que en realidad no sabes qué río es el Arce Rojo. Al otro lado de Jiraiya, Tsunade susurró con una cara que gritaba. Por favor, no digas que no tienes ni idea. Picado por sus comentarios, y frente a Tsunade, nada menos, Jiraiya no pudo admitirlo. Dijo obstinadamente. Ja, por supuesto que sé qué río es. Es ese que está cerca de la Tierra de la Lluvia. Lo sabía. Solo quería ver si ustedes dos lo sabían. Comenzó a convencerse a sí mismo, pensando que era obvio. El río Arce Rojo fluye desde la Tierra de la Lluvia hacia la Tierra del Fuego. Si dijera algo en ese sentido, estaría bien. Desafortunadamente, Orochimaru y Tsunade instantáneamente vieron a través de él y pusieron los ojos en blanco. Jiraiya, ajeno, lo tomó como prueba de que le creían y sonrió con orgullo. Idiota. Imbécil. Orochimaru y Tsunade se burlaron en silencio y lo ignoraron. A la cabeza de la reunión, el tercer Hokage se sentó flanqueado por sus dos consejeros. Los líderes del clan llenaron ambos lados de la habitación, con Jonin de élite como Jiraiya sentados detrás de ellos. Este era el consejo de más alto nivel de Konoha. Con respecto a la información de la Tierra de la Lluvia, Konoha ya lo había confirmado con nada menos que Ans la Salamandra, el semidios del mundo shinobi. De hecho, Tsunagakure planeaba desviar el río Arce Rojo. Sus movimientos anteriores a lo largo de la frontera y sus operaciones de inteligencia en la Tierra de la Lluvia habían sido una preparación para esto. Ahora, todo estaba listo.
Todo lo que quedaba era la aprobación de Ans para comenzar la construcción. Tsunagakure sabía bien que una operación tan importante no podía ocultarse de la Tierra de la Lluvia. Tenían que obtener permiso, de lo contrario, desviar por la fuerza el arce rojo significaría la guerra contra Amegakure y Konoha. Con el permiso de la Tierra de la Lluvia, la Tierra del Fuego no tendría justificación para interferir. Incluso si lo intentaran, Tsunagakure podría reclamar a Amegakure como aliado y librar una guerra contra Konoha, y tal vez incluso derrotarlos para obtener un mayor botín. Pero Ams no era políticamente ingenuo. Sabía que aceptar esta locura provocaría una guerra de exterminio de la Tierra del Fuego y Konoha. No solo rechazó la propuesta de Tsunagakure, sino que incluso filtró todo su plan a Konoha, confiando en que Konoha nunca permitiría que tuviera éxito. Y, de hecho, la respuesta de Konoha fue aún más agresiva de lo que esperaba. Okage-sama, debemos declararle la guerra a Tsunagakure. Sí, si no aplastamos a esos bastardos, olvidarán el peso que lleva la más fuerte de las 5 grandes aldeas ocultas. Tal plan no es diferente de una declaración de guerra a Konoha. El clan Uchiha se ofrece como voluntario para liderar la vanguardia. La habitación, calentada por el fervor de la batalla, de repente se quedó en silencio ante la última declaración del jefe del clan Uchiha. Todos los ojos se volvieron hacia el tercer Hokage. Aunque no había un decreto formal, era una regla tácita que los Uchiha no podían estar en el campo de batalla. Sin los Uchiha involucrados, los otros clanes tenían más espacio para ganar méritos militares y, con ello, una mayor parte del botín de guerra después. Pero al final, todo dependía del Hokage. Ninguno de los clanes se atrevió a reprimir abiertamente a los Uchiha. El jefe del clan Uchiha era mayor que el tercero, pero su comportamiento era mucho más joven y mucho más audaz. Mirando fijamente a los ojos ardientes del jefe del clan, el tercero miró hacia Danzo. Ahora era el momento o más bien, es hora de que Danzo intervenga. Pero Danzo estaba actuando de manera extraña hoy, completamente callado, sin siquiera arremeter contra el Uchiha. Después de algunas miradas sin respuesta, el tercero suspiró para sus adentros y tuvo que responder él mismo. La seguridad de Konoha es primordial. Los Uchiha deben cumplir con el deber que les encomendó el segundo Hokage. Proteger la aldea a través de la fuerza de policía. Al invocar la voluntad del segundo Hokage, le negó a los Uchiha cualquier lugar en el campo de batalla. El jefe del clan Uchiha se calmó de inmediato, su expresión volvió a una indiferencia distante, como si su audacia anterior no hubiera sido más que un comentario pasajero. El tercero frunció el ceño. Había sido superado ligeramente. El jefe del clan había hecho su parte. Tanto los radicales como los moderados de los Uchiha estarían satisfechos. Mientras tanto, el propio Hokage se había convertido en el blanco de su resentimiento colectivo. Esto permitió que el jefe del clan Uchiha mantuviera su autoridad dentro del clan sin oposición. Los otros líderes del clan exhalaron en silencio aliviados. Luego reanudaron instando al Hokage a tomar medidas militares. Enviemos enviados a Amegakure primero. Si Ans se niega, el plan de Tsunagakure no puede tener éxito. El tercero propuso primero la diplomacia. Después de todo, creía firmemente en evitar la guerra si era posible. Por supuesto, si la guerra se volviera inevitable, no la rehuiría. Está bien. Seguiremos el ejemplo del Hokage-sama. Muy bien, probemos primero la diplomacia. Ninguno de los líderes del clan se opuso, todavía respetaban mucho al Hokage. Además, todos sabían que Tsunagakure nunca abandonaría fácilmente su loco plan. Y Konoha nunca dejaría que ese plan se hiciera realidad. La guerra era ahora inevitable, era solo cuestión de tiempo. Al salir de la torre Hokage, muchos líderes de clanes todavía estaban furiosos por la audacia de Tsunagakure. Todo el mundo sabía que la Tierra del Fuego tenía la mejor geografía, clima y recursos naturales de las 5 grandes naciones. Su producción agrícola por sí sola representaba el 40% del suministro de alimentos de todo el mundo shinobi. Las ganancias del comercio de alimentos llenaron sus arcas año tras año. Sin mencionar la abundancia de otros recursos. El título de la Tierra del Fuego como la nación más rica no era para mostrar. Y en el corazón de esta generosidad estaba el río Arce Rojo, que fluía desde el noroeste de la Tierra de la Lluvia a través de toda la Tierra del Fuego, llegando finalmente a la costa sureste. La arteria principal del río, y los innumerables arroyos ramificados, nutrían la tierra como capilares. Al menos la mitad de la prosperidad de la Tierra del Fuego podría atribuirse al río Arce Rojo. Tratando de desviarlo. Eso no fue diferente de tratar de estrangular al país. No había forma de que el daimyo lo permitiera. Esta guerra tendría el apoyo total del daimyo. Y eso significaba una ganancia inimaginable. Al final del día, Konoha era una vasta instalación militar. Sus clanes eran unidades militares individuales.
El pueblo en sí era una máquina de guerra. Con poca actividad económica fuera de ella, la guerra era su principal fuente de ingresos. El apoyo del daimyo aseguró que la guerra sería inmensamente rentable. Es por eso que los clanes estaban tan ansiosos, porque se trataba de ganar. Capítulo 47. Comienza la Segunda Gran Guerra Ninja. Dentro de la sala de conferencias, después de que los jefes de clan se fueron, solo quedaron los líderes de Konoha. El tercero Kage, Danzo y los dos consejeros mayores. Toca, el tercero golpeó ligeramente la mesa con dos dedos para llamar la atención de Danzo antes de preguntar casualmente. ¿Estuviste inusualmente callado hoy? Danzo dejó escapar una risa incómoda, luciendo un poco incómodo. Normalmente, ni siquiera necesitaría la señal del Hokage, ya estaría destrozando verbalmente al jefe del clan Uchiha, afirmando su postura habitual de línea dura. Pero esta vez, Danzo sintió que había obtenido tal ventaja con Li Yao que no quería robar el centro de atención. Así que ignoró las insinuaciones del tercero y permaneció callado. Por supuesto, no podía decirle eso a Hiruzen. Así que simplemente respondió. Tal vez solo estoy cansado últimamente. El tercero negó con la cabeza. No lo creyó ni por un segundo, Danzo definitivamente estaba ocultando algo. Pero ahora no era el momento de entrometerse. La situación con Tsunagakure era mucho más apremiante. Danzo, te estoy asignando para manejar negociaciones secretas con Ansa Salamandra, dijo el tercero con severidad. No podemos permitir que Amegakure apoye el plan de Tsunagakure. Ese es el resultado final. Si puedes persuadirlos para que se pongan de nuestro lado, aún mejor. Danzo respondió. Entendido. El tercero se volvió hacia Koharu y Omura. Dejaré el daimi a ustedes dos. Dada la crisis actual, Konoha necesitaba informar al daimi de fuego y reafirmar su compromiso de detener la locura de Tsunagakure. También fue una oportunidad perfecta para solicitar un aumento en la financiación. Una oportunidad de oro para pedir dinero, una que el tercero no tenía intención de perder. Koharu y Omura asintieron. Sabemos qué hacer, Hiruzen. Konoha comenzó a tomar medidas calculadas para responder al loco plan de Tsunagakure. Pero antes de que cualquiera de ellos pudiera implementarse. Otro desarrollo explosivo, uno que sacudió a todo el mundo shinobi. Esa misma noche. La tierra de los remolinos, fundada por el clan Uzumaki, fue aniquilada en una sola noche. Nadie sabía quién era el responsable. Ninguna facción dio un paso adelante para reclamarlo. Pero todos lo sabían. Solo un poder de la escala de una gran aldea escondida podría destruir a toda una nación en tal silencio. A pesar de las negaciones de las otras 4 naciones, Kumo, Kiri, Suna e Iwa, nadie les creyó. La caída de Usushigakure marcó la primera destrucción completa de una nación desde la era de los reinos combatientes. Su impacto se extendió por todo el mundo, especialmente entre las naciones más pequeñas atrapadas entre las grandes potencias, ahora todas sentían una intensa sensación de fatalidad inminente. Armamento. Tuvieron que militarizarse, agresivamente. En ese momento, todos los pequeños países despertaron a la realidad. No más ilusiones. Si no querían terminar como la tierra de los remolinos, necesitaban volverse más fuertes y rápidos. Tenían que hacer sentir su presencia, infundir miedo en sus enemigos. El mundo shinobi entró oficialmente en una fase de militarización frenética, un preludio de una guerra total. La única pregunta que quedaba era: ¿quién atacaría primero? La mayoría creía que sería Konoha. Después de todo, el plan de Tsunagakure amenazaba la sangre vital de la Tierra del Fuego. Y ahora su aliado más cercano, la Tierra de los Remolinos, acababa de ser borrado del mapa. Konoha tenía todas las razones para comenzar la guerra. Pero para sorpresa de todos, el primero en encender las llamas de la Segunda Gran Guerra Ninja, no era la Tierra del Fuego. Tampoco fue ninguna de las otras grandes naciones. Fue la Tierra de la Lluvia, situada entre las Tierras del Fuego, la Tierra y el Viento, la que encendió la cerilla. En un movimiento que sorprendió al mundo entero, Ansa Salamandra, semidios del mundo shinobi, declaró formalmente la guerra a Konoha, Iwagakure y Tsunagakure en nombre de Amegakure. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo podría Amegakure ser tan audaz? Innumerables shinobi se quedaron estupefactos, incapaces de comprender la decisión de Ans. Las 3 grandes naciones tampoco entendieron. Tampoco sus aldeas ocultas. ¿Amegakure estaba buscando pelea en serio? ¿Ans realmente creía que ser un semidios lo hacía igual al verdadero dios de shinobi, Hashirama Senju? Eso fue delirante. Hashirama había terminado siglos de guerra con su propia fuerza. Derrotó a Uchiha Madara, el shinobi de la leyenda. ¿Cómo podría compararse Ans? ¿Qué estaba tratando de probar declarando la guerra a 3 grandes aldeas simultáneamente?
Cualquiera que sea la razón, las acciones de Ans comenzaron oficialmente la guerra. Y resultó ser mucho más desordenado de lo que nadie esperaba. Lo que todos pensaron que sería un asalto de 3 aldeas a Megakure, rápidamente se convirtió en una caótica guerra a 4 bandas. Tsunagakure fue a la guerra con Konoha, Iwa y Yame. Konoha luchó contra Suna, Iwa y Yame. Iwagakure hizo lo mismo. Se enfrentó en 3 frentes. La Tierra de la Lluvia se convirtió en el principal campo de batalla de este conflicto de 4 aldeas. Y en otros lugares, Tsunagakure y Konoha abrieron un segundo frente en la Tierra de los Ríos. Pronto. Era verano, año 38 en Konoha. Después de un año de batalla entre las tierras del fuego, la tierra, el viento y la lluvia, las naciones más pequeñas atrapadas en el medio también comenzaron a librar guerras. Vieron una oportunidad. Mientras las grandes naciones estaban distraídas, podían apoderarse del territorio y elevarse. El mundo shinobi descendió aún más al caos. La mayoría de sus naciones cayeron en conflicto. De las 5 grandes naciones, solo la Tierra del Relámpago y la Tierra del Agua permanecieron al margen. Pero no estaban ociosos. Miraban hambrientos, esperando la oportunidad de morder la pieza más jugosa del mundo shinobi. Nadie los subestimó. Las 3 grandes naciones hicieron preparativos en caso de que atacaran. Especialmente Konoha, que durante mucho tiempo había sido observada por la Tierra del Rayo. Una fuerza especial dirigida por el anciano Omura fue desplegada en la frontera del país del relámpago para monitorear Kumogakure. En la costa frente a la Tierra del Agua, el anciano Koharu dirigió otro equipo para protegerse contra Kirigakure. En la Tierra de los Ríos, el jefe del clan Nara lideró fuerzas de élite, entre ellas el padre de Kakashi, Sakumo Atake, en la batalla contra el anciano Chiyo de Suna y su cuerpo de marionetas. Y en el frente más feroz, la Tierra de la Lluvia, Danzo lideró el ejército principal de Konoha, incluido el futuro Sannin, el clan Iga y otros shinobi de primer nivel. Guerra de múltiples frentes, además de defensa contra Kumo y Kiri. Las fuerzas de Konoha estaban al límite. Pero el clan Uchiha permaneció completamente intacto, aún no desplegado. La guardia de élite del clan Sarutobi, destinada a proteger al Hokage, también conservó gran parte de su fuerza. Y luego estaban los verdaderos monstruos que todavía estaban dentro de la aldea. El tercero Kage Mito Uzumaki, anfitrión del 9 Colas, el jefe del clan Uchiha, 3 poderes de nivel Kage. Sin mencionar que Root y Anbu habían dejado suficientes fuerzas para proteger la aldea. Otros clanes también habían dejado atrás miembros de élite. En total, a Konoha todavía le quedaba más fuerza de la que cualquier nación pequeña podría soñar. Este era el poder aterrador del Jutsu oculto, la aldea más fuerte del mundo shinobi. Cualquiera lo suficientemente tonto como para pensar que Konoha estaba indefensa ahora. Sería aplastado. Y, sin embargo, la pregunta seguía siendo: ¿había tontos por ahí? Sí. 2 grupos, de hecho. Capítulo 48. La facción radical del clan Uchiha y sus planes emocionados. Konoha, 11 de noviembre del año 38. Este fue el día en que Lee Yao llegó por primera vez al mundo de Naruto, y el día que la delegación de Kumogakure de la Tierra del Relámpago llegó a Konoha proponiendo una alianza. Konoha, ante un gesto tan proactivo de una de las 5 grandes naciones, trató la propuesta con la mayor seriedad. El tercer Hokage fue personalmente a la puerta de la aldea para dar la bienvenida a la delegación. Sin embargo, ¿no era este grupo un poco demasiado grande? Al mirar al enviado de 30 personas que se acercaba, el tercero sintió una ola de inquietud. Por lo general, los enviados diplomáticos de una aldea a otra consistían en 4 o 5 personas, nunca más de 10. ¿Cómo había enviado 30? El tercero tuvo un mal presentimiento. Claramente, esta alianza era más complicada de lo que parecía. Aún así, esperaba que el acuerdo pudiera llevarse a cabo. Si Konoha realmente pudiera formar una alianza con Kumo, la presión de la guerra disminuiría de inmediato. Pero, ¿Kumo realmente estaba aquí para hablar de alianza? Después de entrar en la aldea y ser sutilmente empujado por el tercero hacia las negociaciones, el enviado no mostró urgencia sobre el asunto. En cambio, usaron la excusa de necesitar tiempo para comprender mejor Konoha para retrasar las conversaciones. Dijeron que no decidirían nada hasta que estuvieran seguros de que Konoha era un aliado confiable. ¿Cómo planeas entender a Konoha? El tercero frunció el ceño. Como antiguo enemigo, sabía muy bien que Kumo ya tenía mucha información sobre Konoha. El representante de Kumo sonrió: hace tiempo que escuchamos que Konoha es un pueblo amante de la paz. Simplemente deseamos quedarnos por un tiempo y ver por nosotros mismos si la reputación coincide con la realidad. Derecha, nadie cree eso. La mirada del tercero parpadeó. Sabía que Kumo había venido con malas intenciones. Está bien. Pero no más de medio mes.
Incluso sabiendo que Kumo estaba tramando algo, no tuvo más remedio que estar de acuerdo. Pero el límite de tiempo no era negociable. No podía permitirles recopilar abiertamente inteligencia sin restricciones. Y, por supuesto, serían monitoreados en secreto. Sin embargo, no podía ser Ambu o Rock los que lo vieran. Eso le daría a la delegación una excusa para afirmar que Konoha no se tomaba en serio la paz. Al final, el tercero asignó la vigilancia a la fuerza de policía militar de Konoha, dirigida por el clan Uchiha. Su trabajo era proteger la aldea de todos modos. Enmarcándolo como proteger a los enviados de Kumo, los Uchiha podían observarlos abiertamente. Incluso si Kumo se diera cuenta de que estaban siendo observados, no podrían objetar. Aunque los Uchiha no estaban en buenos términos con el tercero, confiaba en que incluso su facción radical compartía su postura cuando se trataba de defender la aldea. No holgazanearían ni permitirían que Kumo se saliera con la suya. E incluso si algo sucediera, con él, Lady Mito y la guardia de élite Sarutobi en la aldea, el tercero no tenía miedo de ningún plan Kumo. Desafortunadamente, calculó mal. No conocía el verdadero objetivo de Kumo. Tampoco sabía que la facción radical de los Uchiha era más segura y más radical de lo que jamás imaginó. Cosas que el tercero pensó que dañarían a Konoha. Los radicales Uchiha creían que beneficiaría tanto a la aldea como a ellos mismos. Esa diferencia de perspectiva haría que lo que viniera después fuera mucho más complicado. 3 días después. A pesar de los mejores esfuerzos de Kumo para sacudir la cola y moverse de forma encubierta, todavía estaban expuestos por los ojos siempre presentes de la fuerza de policía Uchiha. Después de todo, esto era Konoha. Y cuando tus enemigos poseían ojos que literalmente podían ver chakra, escapar de la detección era casi imposible. Para su crédito, los enviados de Kumo duraron 3 días antes de que se descubrieran sus verdaderos motivos. Y tuvieron suerte, porque los que los descubrieron eran miembros de la facción radical de los Uchiha. Estos radicales no informaron del descubrimiento de que Kumo estaba investigando a Uzumaki Kushina, el próximo Jinchuriki de 9 colas. En cambio, se lo guardaron para sí mismos, difundiendo silenciosamente la información entre los altos mandos dentro de su propia facción. En todo el mundo shinobi, aparte del clan Uzumaki, que tenía experiencia en sellado y reservas masivas de chakra, solo otro clan podría suprimir de manera factible al 9 colas. El Uchiha. Si bien su volumen de chakra no coincidía con el Uzumaki, aún estaba mucho más allá de lo que poseían la mayoría de los clanes ninja. Después de todo, habían luchado contra el clan Senju con mucho chakra durante siglos sin sentirse abrumados. Y tenían algo más. El Sharingan. Su espeluznante chakra ocular estaba lleno de odio y malicia, a veces incluso más que el propio 9 colas. Lo que significaba que podían resistir su corrupción. Con el jutsu de sellado en la mano, los Uchiha eran totalmente capaces de convertirse en Jinchuriki, tomando el control del 9 colas, que siempre había sido el arma exclusiva de la facción Hokage. Para Konoha, el 9 colas se había convertido en un símbolo de la autoridad del Hokage. Si los Uchiha lo ganaban, muchos asumirían, inconscientemente o no, que el próximo Hokage estaba destinado a provenir de su clan. Y esa suposición era fundamental. Los radicales Uchiha lo necesitaban desesperadamente. Con el 9 colas, ganarían fuerza, prestigio y legitimidad. El asiento del Hokage estaría al alcance. Entonces, cuando se dieron cuenta de que Kumo tenía la intención de secuestrar a Kushina, diseccionar su chakra de sellado y cortar la línea Uzumaki, se alineaba perfectamente con los objetivos de los radicales Uchiha. Esta fue una oportunidad. Una oportunidad para que los Uchiha se apoderen del 9 colas. Los radicales lo vieron al instante. Y actuaron. Organizaron una conversación casual y borracha y accidentalmente dejaron escapar que Mito Uzumaki, en la última noche de cada mes, pasaba 3 horas solo reforzando el sello de 9 colas. Durante este tiempo, estuvo aislada en una cámara, con toda su atención en el ritual del sellamiento. La formación del sello bloqueó todas las habilidades de detección de chakras. En ese momento, el complejo del clan Senju estaría en su punto más débil. Y como Kushina era una forastera, a pesar de que vivía en el complejo de Senju, se mantuvo al límite. Si Kumo se movía rápidamente, con el apoyo de los Uchiha, podrían sacarla fácilmente de la aldea. Una vez que ella se fue, y Kumo provocó el caos desde adentro, no habría forma de que ella regresara. Cuando Mito muriera, el 9 colas se liberaría. ¿Y quién podría someter a la bestia furiosa? Solo los Uchiha. Solo el Sharingan podría pacificar al 9 colas y sellarlo una vez más. En ese momento, se convertirían en héroes de la aldea. Y nadie se atrevería a oponerse a su ascenso al poder. Los radicales estaban encantados con la idea. Con su ayuda, Kumo podría moverse más libremente.
La información sobre Kusina se proporcionó rápidamente a los enviados. Y así, bajo la bendición silenciosa de los radicales Uchiha, un plan para capturar a Uzumaki Kusina se puso en marcha silenciosamente. Capítulo 49. Escape de la aldea oculta de Yuzu. Pronto. Llegó el 30 de noviembre. Por la noche. Dentro de una caverna, a 200 metros de la posada donde se alojaba la delegación de la Alianza Kumogakure, en el tercer piso junto a la ventana, 3 shinobi Kumo, que casualmente se habían sacudido la vigilancia de los Uchiha más temprano en el día, se escabulleron silenciosamente, dirigiéndose hacia la residencia de Kusina. Al mismo tiempo, Base Raíz, Lab Zero. Dentro de la cámara de vidrio, Li Yao, que había estado flotando durante mucho tiempo en líquido nutritivo con los ojos cerrados, los abrió de repente. Su cuerpo acurrucado se estiró. Explosión, estruendo. 8 cadenas de chakra negro brotaron de su espalda, rompiendo el tanque de vidrio. 4 de ellos apuñalaron el suelo, levantando su cuerpo en el aire. En el mismo momento, la formación de sellado conectada debajo del tanque de vidrio se fracturó, activando una señal. El sello dejado en el corazón de Li Yao por Danzo se calentó brevemente, luego Li Yao lo borró instantáneamente. En el momento en que se limpió el sello. Lejos en la tierra de la lluvia, Danzo, viajando bajo una fuerte lluvia, de repente se detuvo, su expresión cambió drásticamente. Extendió su ardiente mano derecha. La marca del sello oscuro de la formación de los 5 elementos inversos parpadeó a la vista en su palma y luego desapareció. El sello de los 5 elementos inversos estaba roto. ¿Quién lo hizo? ¿Podría haber sido Hiruzen? La expresión de Danzo se oscureció. No podía creer que Li Yao hubiera roto el sello él mismo. Incluso si Li Yao hubiera despertado una constitución de liberación de madera, no había forma de que pudiera deshacer ese nivel de sellado. Lo que significaba solo una cosa. Alguien más había quitado el sello. Quienquiera que fuera, Hiruzen u otro, Danzo se dio cuenta de que algo había salido mal en Road. Su sujeto de prueba de World Release ya no estaba bajo control. No. No puedo dejar que Li Yao caiga en manos de otra persona, y absolutamente no puedo dejarlo morir, todavía no. Hasta que obtuviera World Release, Danzo no permitiría que nadie, ni siquiera Hiruzen, eliminara a Li Yao. Tuvo que regresar a la aldea de inmediato para averiguar qué había sucedido. Y entonces, Danzo abandonó su ejército de Rain Country en el acto. Dejó solo una vaga orden de respaldo y un personal de comando completamente desconcertado. ¿Qué? Incluso si tuviera asuntos urgentes en Konoha, ¿no debería al menos asignar a alguien más para que lo liderara? Ahora la autoridad de mando seguía siendo suya, pero había desaparecido, y la única orden que daba era repliegue. ¿Dónde se refiere? ¿Cómo? ¿Contra quién? Si algo salía mal, ¿quién sería responsable? Todos quedaron atónitos por la decisión abrupta e imprudente de Danzo. Pero debajo de la conmoción, se extendió una tensión silenciosa. ¿Qué pudo haber pasado en Konoha que hizo que Danzo abandonara todo para regresar de inmediato? Sin noticias de Konoha, la inquietud se extendió entre los comandantes de Rain Country. Sus batallas con las otras 3 aldeas se ralentizaron. Las otras aldeas ocultas, sintiendo el cambio de Konoha, también comenzaron a retirarse y reforzarse, sin saber qué estaba planeando el Yuzu. Y la causa de todo esto. Li Yao, sintiendo la desaparición del sello en su corazón, sonrió levemente y salió flotando de la cámara de vidrio. Las 8 cadenas de chakra negras lo sostenían en alto como patas de araña. En ese momento, se parecía al Dr. Octopus de Spider-Man. Sus 8 cadenas de chakras actuaban como extremidades mecánicas, completamente bajo su control. Levantó la cabeza. Las 4 cadenas traseras se retorcieron detrás de él como tentáculos vivos. Miró al techo, aunque en realidad no podía ver nada. La única luz provenía del tenue resplandor dentro de la cámara de vidrio roto. El resto del laboratorio estaba completamente oscuro. Pero Li Yao miró como si pudiera ver más allá del techo, a través de la base secreta, a través de Konoha, hacia el vasto mundo exterior. ¿Es este el comienzo? ¿O el final? G. Li Yao extendió los brazos, como si diera la bienvenida a una nueva vida o muerte, sin miedo, sin emoción, solo una calma trascendente. Se rió entre dientes levemente. Si su viaje a través del mundo de Naruto estaba comenzando o terminando, se decidiría esta noche. No había tiempo. Danzo seguramente ya se dio cuenta. Tenía que actuar rápido. Con un pensamiento, innumerables hilos delgados de chakra negro se condensaron sobre su cuerpo, entrelazándose rápidamente. En unos momentos, desde el cuello hacia abajo, todo su cuerpo, excepto la cabeza, estaba envuelto en un traje ajustado tejido con hilos de chakra.
Si se pusiera una máscara de Spider-Man ahora, se vería como la versión de traje negro del superhéroe. Pero a Li Yao no le gustaban los héroes. No le gustaba Spider-Man. Su favorito era el hombre nacional de su vida pasada. Pronto, se formaron los zapatos. Luego pantalones, una camiseta negra y, finalmente, un abrigo negro de manga corta. ¿Qué es esto? Al ver su reflejo en la cámara de vidrio roto, Li Yao volvió a sonreír. Bueno, mi querido amigo. Minato. Parece que todavía te extraño. Incluso mi atuendo de chakra subconsciente está inspirado en tus futuras túnicas de Hokage. Si esto no es amor verdadero, ¿qué es? Su sonrisa se convirtió en una sonrisa maníaca y desquiciada, y luego volvió a la normalidad. Sin prisa. Una vez que saliera, tendría todo el tiempo del mundo para jugar. Retrayendo sus cadenas, Li Yao aterrizó suavemente en el suelo y caminó hacia la cama de chakra de metal. Esta era la última pieza del laboratorio que no había analizado por completo. La formación de sellado debajo de la cama emitía fluctuaciones inquietantemente similares a las del chakra devorador de liberación de madera. Li Yao lo quería. Si pudiera integrarlo en sus cadenas de hierro negro, su poder aumentaría drásticamente. Cuando estuvo restringido aquí, se centró en analizar el chakra de liberación de madera. No había tenido tiempo de estudiar este sello. Ahora que se iba, no perdería la oportunidad. Colocó su mano sobre la cama, liberando chakra, que el metal absorbió. Aprovechando la oportunidad, Li Yao usó la percepción de chakras para comenzar a analizar la naturaleza y la transformación de la forma de la fórmula de sellado. Simultáneamente, dentro de sus puntos de acupuntura, comenzó a replicar sus rasgos. Actualmente, todo el chakra de sus puntos de acupuntura había sido moldeado en cadenas de hierro negro. En verdad, Li Yao había completado su versión de las cadenas de sellado adamantino hace un año. Pero su versión era negra, completamente desarrollada por él mismo, por lo que la renombró Black Iron Chains. Estos tenían más del doble de la fuerza de sellado del punto de acupuntura regular o el chakra de los 8 trigramas. El arduo trabajo de Li Yao había valido la pena. Realmente había logrado un efecto mayor que la suma de sus partes. No creía que fueran más débiles que las cadenas adamantinas del clan Uzumaki, aunque no estaba seguro de cómo se comparaban en durabilidad física. Originalmente, había querido usar el chakra de liberación de madera para reemplazar los hilos normales dentro de las cadenas de hierro negro y mejorar aún más su dureza. Pero durante 2 años, Danzo no había regresado. Li Yao sabía cuánto anhelaba Danzo World Release. Lo que solo podía significar que algo importante había sucedido en Konoha. Algo lo suficientemente grande como para mantener a Danzo demasiado ocupado para continuar con sus experimentos de liberación de madera. ¿Qué tipo de evento podría mantener a Danzo alejado durante 2 años enteros? Li Yao lo armó rápidamente, según su edad física actual. Debe ser la segunda gran guerra ninja. Solo una guerra a gran escala podría evitar que Danzo investigara World Release. Al darse cuenta de que Li Yao sabía que no tenía otra opción. Tenía que escapar. Capítulo 50. La intrincada estructura de la matriz de sellado. Li Yao ya había completado sus cadenas de sellado adamantino personalizadas, también conocidas como cadenas de hierro negro, hace un año. Poco después, usó su propio chakra de liberación de madera para devorar por completo el chakra de liberación de madera infundido con Hashirama que le habían inyectado. Con el chakra protector de liberación de madera desaparecido, las células de Hashirama en su cuerpo perdieron rápidamente la actividad debido al rechazo y finalmente se disolvieron. En el año siguiente, el cuerpo envejecido de Li Yao, ahora nutrido por su propio chakra World Release, fue restaurado a la apariencia de un niño sano de 12 años. Ya no temía morir en unos pocos años. Lo único desafortunado fue que el chakra de liberación de madera no estaba tan dominado como esperaba, no le permitió estar en la cima del mundo ninja en 4 o 5 años. En última instancia, eso se debió a que el chakra había sido replicado por el propio Li Yao a través de la transformación de la naturaleza y forma de su propio chakra. Su versión podía rejuvenecer su cuerpo, pero no transformar sus células en el mismo tipo de cuerpo sabio que el de Hashirama. Tampoco podía otorgarle las reservas de chakra oceánico necesarias para suprimir sin esfuerzo algo como el 9 colas. En su esencia, su cuerpo seguía siendo el de Kimura Yao. Incluso después de un año de nutrición de chakra de liberación de madera, su talento natural solo había mejorado ligeramente. Cuando se trataba de reservas de chakra, todavía era promedio. Si no hubiera sido por la capacidad de almacenamiento de chakra creada a través del espacio de puntos de acupuntura, Li Yao aún estaría limitado a lo que su Dantian podía contener, apenas lo suficiente para 2 Rasengan en el mejor de los casos. A veces, el talento es simplemente cruel.
Pero ahora, después de años de esfuerzo, cada uno de los puntos de acupuntura de chakra de Li Yao, incluida la puerta de la muerte, tenía reservas que superaban los 2 Jonin de nivel Ambu completo. No, todavía no era comparable a monstruos como Naruto. Pero fue suficiente para una cosa: escapar de Konoha. Quedarse aquí no lo haría mucho más fuerte de todos modos. Había pensado en completar la técnica de transformación perfecta primero para hacer que su escape fuera más seguro. Pero el problema era: atrapado en un tanque de vidrio en un laboratorio sellado, no había ni un solo mosquito, y mucho menos pájaros o animales. Sin muestras de la vida real para estudiar, incluso con un control perfecto de los chakras y una percepción mejorada de los chakras, no podría desarrollar una transformación perfecta. Entonces, la segunda gran guerra ninja, cuando las defensas de Konoha estaban en su punto más débil, fue el mejor momento para escapar. Si esperaba hasta que terminara la guerra y Danzo le devolviera la atención, podría ser demasiado tarde. Incluso si tuviera la transformación perfecta, entonces, escapar sería mucho más difícil. Este era el momento. Una matriz de sellado tan brillantemente diseñada. Li Yao retiró la mano de la cama de chakra y metal, habiendo analizado completamente la naturaleza, la transformación y la estructura de la matriz de sellado devoradora. Tenía que admitir que el que lo diseñó era un genio. El sello devorador se componía de múltiples técnicas de sellado. Pero no era solo un mosaico de jutsu diferente. Se construyó alrededor de un sello devorador central, con varios sellos auxiliares incrustados como motores, lo que mejora la capacidad de absorción del sello primario. Este sistema multiplicó exponencialmente el poder de sellado. 10 veces, 100 veces. Si integro esto en las cadenas de hierro negro, aumentará enormemente sus capacidades de supresión de chakra. Li Yao miró su armadura Black Iron Chains con forma de capa de chakra y sonrió. Sin prisa. Primero, sal. Pero antes de irnos. Li Yao miró alrededor del laboratorio. Esta era claramente la habitación que Danzo había usado para investigar World Release. Varias de las cámaras de vidrio aún irradiaban una fuerte presencia de chakra de liberación de madera, probablemente donde se habían cultivado las células de Hashirama. Y muchos de los dispositivos definitivamente no eran ordinarios. No hay tiempo para una venganza adecuada, así que un poco de destrucción servirá. Con ese pensamiento, 8 cadenas de hierro negro del grosor de un brazo salieron de detrás de él como tentáculos de pulpo, rompiendo todo lo que estaba a la vista. Estruendo. Auge. Grieta. Las cápsulas de vidrio se rompieron y su contenido se derramó. Las células de Hashirama se descompusieron rápidamente fuera del fluido y su chakra se disipó. Tuberías, cables, equipos, todo estaba destrozado. Incluso la esfera de chakra y metal debajo del laboratorio fue destruida después de que Li Yao quitara el sello y lo rompiera con sus cadenas. El hecho de que pudiera pulverizar una esfera de metal del tamaño de un edificio pequeño demostró que las cadenas de hierro negro ahora eran lo suficientemente poderosas físicamente. Después de destrozar completamente el laboratorio, Li Yao se volvió hacia la salida. Grieta. Látigo. 3 de las cadenas arremetieron como látigos, golpeando la puerta. Estruendo. Un fuerte eco metálico resonó en el laboratorio. La puerta permaneció intacta. La mirada de Li Yao recorrió los símbolos de sellado negro en forma de telaraña que cubrían la puerta, las paredes y el piso. Entrecerró los ojos y luego se rió entre dientes. Danzo claramente valoraba este laboratorio. Cada centímetro, incluida la puerta, había sido reforzado con jutsu de sellado defensivo. Sus cadenas de hierro negro no eran lo suficientemente fuertes como para romperlo. Si hubiera sido cualquier otra persona, se habrían rendido. Pero desafortunadamente para Danzo, estaba tratando con Li Yao, quien podía manipular el chakra con absoluta precisión. Se acercó a la puerta y puso su mano sobre ella. En ese instante, algo parpadeó en sus ojos. Retiró la mano y rápidamente comenzó a formar sellos. Mientras tanto, fuera del laboratorio, 3 de los 4 guardias de Rod ya habían llegado. Uno había sido enviado para alertar al tercero Kage. En el momento en que Li Yao emergió de la cámara de vidrio, se activó la barrera sensorial. Al darse cuenta de que la alerta provenía del Apsero, inmediatamente reconocieron que se trataba de una violación grave. Uno de ellos salió corriendo para notificar a Hiruzen, mientras que los otros 3 se posicionaron fuera de la puerta, listos para atacar. «Capitán, ¿qué tipo de sujeto de prueba hay adentro?», preguntó uno. Estaba desconcertado. ¿Por qué estaba tan tenso el capitán? Si el tema era un mero experimento, ¿qué tan peligroso podría ser? ¿Era realmente necesario alertar al Hokage? Después de todo, todo en Lab Zero era el secreto más preciado de Danzo, ni siquiera se suponía que Hiruzen lo supiera. Cállate y concéntrate. El capitán le lanzó una mirada.
Era mejor dejar algunas cosas sin decir. Sí, si el Hokage se enterara, Danzo estaría furioso. Pero si el sujeto de prueba escapó de la base Root, y mucho menos Konoha, Danzo haría mucho más que simplemente enojarse. Todos lo pagarían caro. Es por eso que el capitán envió inmediatamente a buscar al Hokage, sin riesgos permitidos. Pase lo que pase, el sujeto de prueba en el laboratorio cero no puede escapar. Sí, capitán. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el shinobi dejó de hacer preguntas y se preparó. Entre las defensas del laboratorio, la puerta era el punto más débil. Si el sujeto de prueba iba a escapar, sería por aquí. Los tres se tensaron, listos para atacar. De repente, la puerta se ondulaba como una superficie tranquila golpeada por un guijarro. Luego, desde el centro de esa onda, salió una figura. Un niño con una capa negra. Delgado. Pálido. Su rostro casi enfermizo y blanco, como alguien gravemente enfermo. El largo cabello negro le caía hasta los hombros. Claramente, alguien que había estado sumergido en una cámara de nutrientes durante mucho tiempo. Desde el exterior, Li Yao parecía un niño frágil al borde de la muerte. Pero en el momento en que cruzó esa puerta, los rostros de los tres agentes de Root cambiaron drásticamente. Casi jadearon. ¡Qué chakra denso! ¡Qué aterrador control de chakra! Los tres eran guerreros de nivel Jonin, endurecidos por la batalla con experiencia saliendo de la muerte. Su percepción era aguda. La ropa negra, los zapatos, todo, de Li Yao estaban hechos con chakra. Lo vieron claramente. Ese tipo de control de chakra, crear ropa completa indistinguible de la tela real. Inaudito. Y para alguien con ese nivel de control, inimaginablemente peligroso.